¿Qué tal, mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes. En primer lugar, tenemos que hablar claramente del ciclista colombiano Nairo Quintana, pues el corredor colombiano estuvo presente en una rueda de prensa donde prácticamente dejó claro todas las cosas raras que hizo la UCI cuando tomó la muestra de sangre en el Tour de Francia, y prácticamente también el abogado de Nairo Quintana habló al respecto de esto, y pues dejaron varias cosas allí entredichas que nos ponen a muchas personas a pensar en si la UCI cometió un error con el corredor colombiano. Y por otro lado, en una segunda noticia también bastante importante, tenemos que hablar del ciclista británico Chris Froome, ciclista que actualmente pertenece a las filas del Israel Premier Tech, pues salió con unas importantes declaraciones a decir que él en el año 2023 puede llegar al objetivo más importante de la temporada, pues al parecer se siente con la capacidad de retomar el poderío que tenía hace algunos años cuando fue uno de los mejores corredores del mundo. Y pues sin nada más que añadir, como siempre, recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis. Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Y ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, el ciclista Nairo Quintana ha dado una rueda de prensa junto a su abogado Andrés Charria y han dedicado varias palabras muy importantes. Entre ellas, Nairo Quintana ha dado unas palabras contundentes y ha dicho prácticamente que la UCI cometió ciertas rarezas o ciertas cosas mal hechas cuando le tomaron el muestreo de sangre, y que prácticamente las máquinas con las que se toman ese muestreo pues al parecer no estaban totalmente limpias, y allí pudo haber surgido el problema o pudo haber salido el positivo prácticamente para él, o lo que tuvo en el Tour de Francia con el tramadol. Como ustedes saben, Nairo Quintana ha sido un corredor que prácticamente durante toda su carrera deportiva fue un corredor que siempre corrió bastante limpio, nunca tuvo afectaciones por nada parecido ni por usar sustancias prohibidas, pero pues ya sabemos que prácticamente el TAS ha confirmado que el corredor colombiano usó tramadol y pues le ha dado el fallo a favor a la UCI. Sabemos lo complicado que es poderle ganar pues un fallo a la UCI, pues sabemos que es el referente del ciclismo internacional y es muy difícil tratar de apelar o tratar de luchar con cosas en contra de esta Unión Ciclística Internacional. Por eso mismo el abogado Andrés Charria en esta rueda de prensa había dicho lo siguiente: la defensa está basada en dos partes, la jurídica y la científica. En la primera ha sido un control que es muy nuevo con muchísimas inconsistencias. Como le dije al presidente del TAS, si no es un deportista con medios económicos para defenderse, lo hunden y se acaba, porque es muy difícil ganar una pelea como estas. Es decir, primeramente hubo muchas cosas complicadas y allí pone el ejemplo claramente de que si fuera sido un deportista que no tuviera entradas económicas bastante buenas, pues no se habría podido defender, y a pesar de que Nairo tenía pues muchísimas entradas de dinero económicas bastante buenas, pudo contratar abogados de muchísima confianza, de todos modos no pudo ganar esa apelación contra la UCI. Hay múltiples errores a la hora de hacer el examen. Pagamos los científicos y nos decían que era imposible. Nos decían que en el laboratorio del TAS lo hubiesen podido volver a hacer. Allí empiezan a haber ciertas inconsistencias bastante importantes que menciona el abogado, pues al parecer ellos mismos querían pagarle nuevamente al laboratorio del TAS, querían volver a hacer los exámenes médicos de Nairo Quintana, y pues los mismos científicos allí directamente les dijeron que no era posible volverle a tomar estas pruebas a Nairo Quintana, pero luego ellos más adelante se enteraron que al parecer no quisieron hacerle las pruebas porque sí habían posibilidades de hacerlo, y por más que pusieran el dinero sobre la mesa para que a Nairo Quintana le volvieran a hacer estas pruebas, pues ellos dijeron que era imposible tratar de volverlo a hacer. El mismo Nairo Quintana terminó de echarle un poco más de fuego a la leña y pues habría dicho lo siguiente de manera contundente: las pruebas en ese laboratorio las hacen el día lunes, cuando limpian las máquinas, y mi examen no fue el lunes, sino el martes. Hay tablas comparativas que realizan a la hora de crear ese tipo de examen. La mía no fue comparada con esas tablas y tampoco fue completada. El director de la UCI dijo que hicieron las pruebas de laboratorio, pero que no arrojaron nada. No aparecen los datos como deben de aparecer. Sí, es cierto, deben ser claros. Si me acusan de algo es inconciso. No sabemos si está o no está, si lo consumí o no, porque las pruebas de laboratorio no muestran certeza de este. Allí Nairo Quintana ha salido a defenderse con dientes y garras, a tratar de decir que prácticamente no consumió nada. Los laboratorios al parecer no estaban 100% limpios cuando le hicieron el tratamiento al corredor colombiano, y allí podían haber quedado residuos de otros corredores, o simplemente pues no salieron totalmente exactas las pruebas. Y más aún contundente cuando sale y dice el mismo Nairo Quintana
que pues a tratar de compararla con las tablas y las pruebas que le han hecho a él, pues no las pudieron comparar exactamente, y por esas mismas razones pues fueron bastante inconsistentes las pruebas de la UCI. Sin embargo, el TAS, aún sabiendo toda la apelación, todas las pruebas recogidas por Nairo Quintana, todo lo que entregaron junto a su abogado André Charria, pues ha decidido darle el fallo a la UCI. Es decir, prácticamente Nairo Quintana, por más que intentó por todos los medios, pues no pudo hacer nada contra la UCI. Sin embargo, allí queda reflejado que el poder de la Unión Ciclística Internacional es bastante fuerte, y cuando ponen el ojo en algún corredor simplemente lo hacen por tenerlo o lo hacen caer, para ellos siempre tener la prioridad y siempre tener la última palabra. Así que mis amigos, bastante complicado el tema de Nairo Quintana, las declaraciones son contundentes, el corredor colombiano sigue diciendo que la UCI cometió un error con él y pues que prácticamente no se quisieron retractar. Y ahora sí, pasando a un segundo tema que también es de muchísima importancia, tenemos que hablar de uno de los cuádruple ganadores de Tour de Francia, como lo es Chris Froome, un corredor asombroso de este último siglo y prácticamente alguien que vino marcando este deporte en las últimas temporadas, ganando varias carreras importantes. Recordemos que es uno de los corredores más fuertes que ha existido en la historia de este deporte, pero sin embargo también ha tenido problemas bastante contundentes. Recordemos que lleva varias temporadas sin poderse hacer con una clasificación general pues de manera significativa, pues este corredor, después de su caída en el 2019 en la Criterium de Dauphiné, no ha podido volver a retomar el nivel que tenía acostumbrado. Por estas mismas razones sorprendió bastante Chris Froome al salir a decir ante las cámaras que para él en el año 2023 podrá volver a retomar el nivel que tenía en el año 2015-2016. Palabras bastante agresivas, y pues que prácticamente si lo lograra hacer, obviamente lo pondría en lo más alto de las carreras a nivel mundial. Recordemos que ya Chris Froome está rondando los 37-38 años de edad y es bastante complicado que vuelva a retomar ese nivel. Pero sin embargo, las declaraciones de él han sido muy pero muy contundentes, y es que el mismo Chris Froome decía que pues este fue el primer año de su carrera deportiva después del accidente en Dauphiné que en realidad no tuvo ningún dolor que le afectara, es decir, fue el primer año que pudo competir de manera directa y sin ninguna dificultad física. Por eso mismo Chris Froome dice lo siguiente: sé que debo dar varios pasos antes de centrarme en eso, es decir, en el Tour de Francia. Primero debo conseguir cosas pequeñas como carreras de una semana. Es clave tener una preparación sin interrupciones. Si logro eso, espero poder encontrar mi nivel antiguo. Es decir, espera volver a hacer lo que hacía hace unos años. Pero pues esto ya son declaraciones demasiado avanzadas, demasiado fuertes. Creo que ya Chris Froome pues está ya en un limbo queriendo volver a ese viejo nivel que tenía, pero va a ser bastante complicado volverlo a tener como era antes. Sin embargo, concluye diciendo el corredor: soy asmático, así que en tiempos de COVID debo cuidarme más. Me pegó muy duro en el pasado Tour y arruinó el resto de mi año, pero allí sentí que iba en el camino correcto. Recordemos que él lo venía haciendo bastante bien, dirigiéndose al objetivo de la Vuelta a España, pero sobre el final pues lo vimos que no tuvo las fuerzas suficientes para poder meterse entre los hombres más importantes de la carrera. Sin embargo, Chris Froome sigue siendo pues noticia en todas las partes del mundo. También recordemos que es un corredor que mueve muchísimas masas, pero sin embargo se está quedando muy corto de los hombres que están más adelante que él. Así que mis amigos, estas fueron las dos noticias del día. Como siempre, en la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto. Primeramente, las declaraciones del abogado de Nairo Quintana y las propias declaraciones del corredor colombiano al respecto de la UCI, y qué piensan ustedes de lo que ha dicho el mismo Chris Froome. Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.